y no me he preparado, hay cierto miedo. Así que hasta cierto punto el miedo es natural, es normal. Amén. ¿Sí? Pero no vamos a hablar de ese miedo. Amén. No vamos a hablar de ese miedo, aleluya, que también es un sentimiento. Por eso decía que hasta cierto punto el temor es normal y hasta sano. Amén. También es una emoción o la conciencia de un peligro inminente. Hay un temor que puede ser una reacción a las circunstancias imaginarias o reales. Y es más, a veces el miedo es contagioso. Amén. Gloria a Dios. Por eso que en esta noche, aleluya, el miedo se va cada vez que venimos, porque venimos a veces cargados, venimos tal vez con circunstancias difíciles durante el día, y a veces hay esa carga. Por eso que al entrar a su casa nosotros oramos y le entregamos todo nuestro peso, todos nuestros problemas. Amén. Amén. Así que en esta noche vamos a abrir la Biblia y vamos al libro de Salmos. Gloria a Dios. Libro de Salmos. Capítulo 34. Gloria a Dios. Y versículo 10. Amén. Amén. Salmos 34, versículo, ¿qué le dije? 4. 4, versículo 4. Amén. Amén. 34, 4. 34, 4. Amén. 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 Todos nos equivocamos. Amén. Gracias a Dios. La palabra de Dios dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una vez más. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Tratamos o solemos dar nosotros un consejo a la iglesia, a nuestros hermanos, a la familia, a los amigos, a los vecinos, ¿sí? Pero ese consejo debe ser dado con amor y se debe tratar de descubrir las causas por las cuales proviene ese temor. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer con esas personas que están llenas de miedo y de temor? ¿Sí? A veces no hay soluciones momentáneas, no hay soluciones a veces para eso. Pero la Biblia nos habla de ciertos principios. Lo que sí podemos hacer, uno, enseñar que la relación que usted tiene con Dios debe ser permanente y debe ser correcta. Amén. O sea, mi relación debe ser permanente. O sea, no mi relación íntima que tengo con Dios, porque recuerde usted que ser cristiano es tener una relación con aquel que murió por nosotros. Amén. Esa relación se da a través de nuestra oración y a través de la lectura de la palabra. Amén. Esa relación debe ser permanente. No debe ser por un año, por un mes o por una semana de días. Debe ser por toda la vida, hasta que Él nos llame a su presencia o toque las trompetas. Amén. Amén. Mi relación con Dios va a hacer que yo me empodere cuando venga el miedo. Amén. Porque no seré yo enfrentando mis miedos, no seré yo enfrentando mis circunstancias difíciles, sino será Dios en medio. Amén. Amén. Será Dios muchas veces peleando mis batallas que no puedo. Amén. Amén. Será muchas veces teniendo yo victoria, pero con Cristo siendo el capitán de capitanes. Amén. Amén. Así que primero es que mi relación con Jesús debe ser permanente. Amén. Amén. Debe ser siempre. Cuando yo dejo de tener esa relación y cuando venga el miedo, no lo podré enfrentar. El miedo nos detendrá. El miedo nos hará cambiar de camino, de pensamiento, robará muchas veces nuestras convicciones. El miedo, en otras palabras, no proviene de Dios.
ese miedo que te aniquila, ese miedo que te detiene, ese miedo que te hace girar a un camino equivocado, eso no proviene de Dios. Amén. No proviene de Dios. La segunda cosa que les quiero decir es que para que el miedo se vaya y no tenga efecto en nuestras vidas, debemos depender del Espíritu Santo. Amén. 3, debemos centrar nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. 3 cosas que debemos nosotros practicar para que el miedo no nos arruine la vida, para que el miedo no nos paralice, para que el miedo no nos detenga. La primera cosa es mi relación ¿con quién? Con Jesús. Amén. Mi relación con Jesús me hace que yo sea más fuerte que el enemigo. Amén. ¿Sí? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Ahora yo Dios. soy más que vencedor. Amén. De manera que las luchas que tengamos que enfrentar no las podemos enfrentar solos. Lo enfrentamos con la ayuda de Dios. Amén. Segunda cosa que tenemos que hacer es, gloria a Dios, de depender del Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser guiado, como dice ese hermoso texto. Todos los que ¿qué? Los hijos de Dios son todos aquellos que somos guiados por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, porque el Espíritu Santo nos guiará a las cosas espirituales. Si no está el Espíritu Santo, nuestra carne nos llevará a la carne. Amén. De modo que entonces, por eso hay una enemistad entre aquel que vive en el Espíritu y aquel que vive en la carne. Siempre habrá problemas. Amén. Entonces hay 3 cosas que debemos practicar para que el miedo no tenga resultados en nuestra vida. 3 cosas. Ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la primera? Mi relación, aleluya, debe ser permanente con Jesús. Segundo, mi dependencia debe ser absoluta con el Espíritu Santo. Y 3, que mi vida debe estar centrado en la única roca que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y en esa palabra vemos nosotros emanar a la roca que es Jesucristo. Porque a Jesús no lo conocemos a través de una ideología o a través de una enseñanza en la universidad. A Jesús lo conocemos, mientras más leemos su palabra, más le conoceremos. Amén. Amén. Así que si mi vida está dependiendo de esta palabra, aleluya, yo caminaré sin miedo. Amén. Amén. Salomón al final de su vida, en el último capítulo, gloria a Dios, del libro de Eclesiastés, dijo esto: que al final de todo el discurso es esto: teme a Dios y obedece su palabra. Amén. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Esa es su palabra. Amén. Él lo estaba diciendo porque a él le había pasado de todo. Él había estado empoderado, otras veces no, otras veces con dinero, otras veces sin dinero, con victorias, con fracasos. Salomón había prácticamente conocido la vida. Por eso él decía al final: todo lo que hay debajo del cielo es vanidad. Amén. Amén. Vanidad. A veces nosotros nos alegramos muchísimo de ciertas cosas que logramos en esta tierra. Logramos, por ejemplo, tener un título cuando estudiamos. Logramos que nuestra empresa o tienda pequeña comience a progresar. Logramos muchas cosas, pero Salomón dice que todo eso es vanidad. Que lo importante de todo lo vivido sea que temer a Dios, aleluya, y obedecer su palabra. Amén. Hablando de eso, David dijo en cierta oportunidad, dice: en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar más. Amén. Pues es tan importante que mi vida esté centrado en la palabra, no en mis emociones o sentimientos, porque eso es muy peligroso. Amén. Si nuestra vida como cristianos resulta que está basada
en los sentimientos. Usted sabe que los sentimientos cambian. Amén. Hoy estamos muy contentos y puede ser que dentro de una hora seamos las personas más quejosas o las personas más fracasadas. Los sentimientos cambian. Hoy usted puede decir a alguien, hoy tú eres la persona más buena que he conocido, pero pasa un día, luego usted dice, tú eres la peor persona que he conocido. Porque los sentimientos cambian, las emociones cambian. La vida del cristiano no está basada en mis emociones o circunstancias. Está basada, gloria a Dios, en la roca que es Cristo. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Gracias. Amén. Porque si hoy, como hace varios años le pregunté a un hermano, ¿por qué usted está aquí en la iglesia? Él dijo esto, porque me siento bien. En realidad no venimos a la iglesia para sentirnos bien, sino venimos porque ya nos sentimos bien, ya estamos bien y por eso le damos gracias y gloria a ese Dios. Es a través de Él que recibimos todas las bendiciones. Por eso podemos decir, cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Yo quisiera andar más en victoria que solo así, aleluya, los miedos no tendrán efecto en nuestra vida. Amén. Usted sabe que hemos pasado 2 años de pandemia y el miedo ha sido tan letal que algunos ni siquiera han tenido COVID y se han muerto. Sí. Es que el sistema inmune ya está lo débil, porque de repente es un hombre que y a sus pulmones ha estado fallando, y porque ha sido un súper fumador, como el caso de mi primo, el Humberto, porque 2 días antes yo lo vi que salía de su casa, se iba a Trujillo, y yo sabía que mi papá iba a llegar. Pero un día no lo vi, y al otro día me dijeron que ya murió. Porque mi primo de joven fumaba, demasiado fumaba. Desde joven él venía fumando. Ya había dejado unos cuantos meses atrás, pero siempre fumaba. En otras palabras, sus pulmones ya estaban demasiado afectados. Cuando vino el COVID, ya no duró, hermano, apenas duraría un día. Y a mí me impactó cuando me dijeron, primo, ya murió. No podía creerlo. Amén. ¿Por qué? Porque a veces nuestro sistema inmune está tan débil, hermano, que muchas veces el miedo ha sido el culpable. Por eso los cristianos, aunque se nos caiga la casa encima, siempre sonreímos. Amén. ¿Saben por qué? Porque no importa si así muramos como muramos, yo tengo una esperanza que se llama Jesús. Amén. Creo en sus promesas. Él dijo, yo me voy. ¿A qué? Me voy a preparar moradas. Voy a preparar una morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Gloria a Dios. Hoy hay una promesa maravillosa donde estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Amén. Él lo dijo, Jesús lo dijo literalmente. Y yo tengo que creer esas promesas. Entonces esa esperanza, aleluya, no me puede robar el miedo. Cuando el miedo te roba eso, hermanos míos, no podemos durar mucho. Amén. Amén. No podemos, aleluya, permanecer, aleluya, en el camino que es angosto por los miedos. Muchas veces en el camino angosto, porque el camino angosto es el camino único que nos lleva a la vida eterna. Amén. El camino ancho es un camino que nos lleva a la perdición. Amén. Amén. Pero en ese camino angosto hay varios problemas que van a resultar en nuestro diario caminar. Es decir, que tenemos un enemigo que se llama diablo, otro enemigo que se llama la carne y otro enemigo que se llama el mundo. Esas 3 cosas van a estar siempre luchando contra nosotros. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que saltar murallas, saltar obstáculos. Aleluya. Porque no estamos solos. Amén. Dios va con nosotros. A veces pareciera que estamos solos. A veces pareciera que nadie va con nosotros. Cuando hablamos en términos espirituales, muchas veces me ha pasado a mí. Señor, ¿dónde estás?
como aquel joven que tuvo un sueño un día y dice que él estaba caminando por las arenas de la playa y él caminaba y veía las huellas de Jesús que estaba con él. Amén. Entonces él sabía que Jesús estaba con él. Él caminaba porque él se percataba y veía las huellas y caminaba. Al Señor no lo veía, pero lo veía las huellas, así que él estaba súper contento. De repente pasó en un lugar donde era rocoso y muchos abismos y él no se dio cuenta dónde están las huellas del maestro. Solamente veía las huellas de una sola persona. Y cuando éste le dice: maestro, ¿dónde está usted? Porque cuando era plano todo, estaba conmigo. Ahora que hay peligro, solamente veo un par de huellas. Ese soy yo. Y Jesús le dice en el sueño: no sé, soy yo. A ti te tengo cargado. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muchas maneras. Por eso David en cierta oportunidad dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Porque es precioso caminar con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Romanos, aleluya. Romanos. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, ¿no tenemos? Romanos capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 5. Amén. Amén. Muy bien. ¿Estamos? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 5. Pero antes del 5 vamos a leer el versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: ahora pues Pablo está diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí nada más paramos un poquito. No hay ninguna condenación, no hay ningún miedo, ninguna cosa. ¿Sí? No hay nada que nos pueda detener si estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero esa palabra significa algo más. Porque si usted pregunta a cualquiera, ellos dicen: Jesús está conmigo. Es más, dicen: yo siempre oro. Hace 3 días vine en el carro, venía Manuel, el hijo de hermana Antonia. El auto lo había dejado en La Esperanza, subió. Y íbamos conversando. Me dice: yo, hermano, antes, porque yo me levanto a 5 de la mañana, tomo mi auto y voy a trabajar. Pero yo siempre oro al Señor, me dice. Yo siempre me encomiendo al Señor. Si eso es así, Él no debería tener ningún miedo. Amén. Porque caminar en Cristo Jesús no es una expresión, no es una palabra. Es algo más que usted, si lee un poco más abajo, aleluya, dice: andar en Cristo Jesús significa los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, para los que no andan en la carne, sino para los que andan en espíritu. Amén. En otras palabras, tenemos la cobertura de Dios, tenemos la protección de Dios, si mi vida, aleluya, está en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, si estoy apartado de todo pecado. Amén. Amén. Por eso en Isaías capítulo 1, versículo 14, 15 parece, donde dice: si así levantes tus manos y multipliques la oración, yo no oiré, porque tus manos manchadas de sangre están. Amén. Amén. Yo no puedo pedir orar a Dios si yo estoy caminando en la carne, si yo estoy haciendo lo malo,
si yo estoy haciendo lo desagradable al Señor, yo no estoy caminando en espíritu. Amén. En consecuencia, tampoco estoy caminando en Cristo Jesús. Amén. No puedo. Por eso las personas que andan en la carne, gloria a Dios, ellas mismas se equivocan. Porque si andan en la carne, van a practicar las cosas de la carne. Usted sabe lo que significa aquí cuando Pablo dice que están caminando en la carne. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Amén. Pero los que son del Espíritu, En las cosas del Espíritu. Amén. Amén. En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan en la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aleluya. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, Dios no estará caminando con nosotros. Amén. Y cuando tengamos que enfrentar nuestros miedos, aleluya, lo más probable es que hayamos perecido, que hayamos fracasado. Amén. Amén. No es simple decir yo estoy con Jesús. En realidad Jesús, si mora en nosotros, nosotros, aleluya, nos hemos apartado del mundo. Amén. Amén. Vayamos a Proverbios, aleluya. Al libro de Proverbios, capítulo 9. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 9, estamos ahí, versículo 10. Amén. Gloria sea al Señor. Dios mío. Amén. 9, voy a leer. El temor de Jehová, Es el principio. ¿qué es? El principio de la Es el sabiduría. principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Amén. El temor de Jehová, entonces, ¿qué cosa es? El principio de la El sabiduría. principio de la sabiduría. Amén. Por eso cuando usted tiene sabiduría es porque teme a Dios. Amén. Y esa sabiduría es la que a usted le impulsa a dejar lo malo. Amén. Amén. El Espíritu sabiduría, cuando somos sabios, no haremos cosas que desagradan a papá o a mamá. Solo que no tengamos nada del Espíritu de Dios, es por eso que somos rebeldes y causamos dolor muchas veces a nuestros padres o a nuestros parientes. Amén. Amén. Pero el siervo que tiene sabiduría de Dios, aleluya, casi no toma decisiones equivocadas, porque tiene la sabiduría de Dios. Amén. Sí. Y por eso, aleluya, que le está capacitado, gloria a Dios, a hacer las cosas correctas y agradables al Señor. Pero ¿qué dice más? Aleluya. En el capítulo 8, gloria a Dios, de Proverbios, ¿sí? Versículo 13. El temor de Jehová dice que es amén. Si decimos que tememos a Dios, inmediatamente, automáticamente podemos deducir entonces que usted aborrece el mal, aborrece el pecado y se aparta definitivamente de lo malo. Amén. Ya sabemos que es lo malo, ¿verdad? Todo lo que significa la carne, gloria a Dios. Y sabemos que significa la carne, todos los pecados, adulterio, fornicación, borrachera, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Eso habla en Efesios, gloria a Dios. ¿Sí? Veamos, aleluya, esos pecados, gloria a Dios, que habíamos visto. Estábamos entonces en el libro de Romanos, ¿cierto? Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5 y versículo 19, un poquito más adelante. Gálatas capítulo 5 y versículo, aleluya,
Gálatas 5:19. Amén. ¿Sí? 5:19 dice, aleluya. Y estas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! Gloria a Dios. En el versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aleluya. Pero el que practica, gloria a Dios, el Espíritu, gloria a Dios, versículo 22, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Por eso, hermanos míos, es que no hay temor. Amén. Hay una palabra más, dice, donde, gloria a Dios, donde hay amor, no hay temor. Amén. Amén. Qué bueno y maravilloso es saber entonces que nosotros como cristianos, aleluya, aunque el temor y el miedo pueda ser natural o normal hasta cierto punto, pero no estamos hablando de ese miedo, estamos hablando de ese temor que nos detiene, de ese temor que nos paraliza. Amén. De ese temor que nos lleva a apartarnos cada vez más de Dios. Un miedo, aleluya, que trae estragos a nuestra vida espiritual. Ese miedo, aleluya, miedo al qué dirán, miedo, aleluya, porque no sé predicar, miedo porque qué dirán si voy a la iglesia. Hay miedos, aleluya, que el diablo nos lanza como dardos, pero que tenemos nosotros que expulsarlos a través de su gracia, su misericordia y a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Nosotros como cristianos estamos luchando todos los días porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Nuestra carne está aquí, es por eso que todos los días dependemos absolutamente de Dios. Amén. Es por eso que venimos a su casa, es por eso que leemos su palabra, es por eso que oramos, doblamos las rodillas, porque justamente no somos perfectos. Porque necesitamos de Dios todos los días. Jesús enseñando en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Porque si yo digo, a mí no me falta nada, ya soy cristiano, aleluya, solamente cargo la Biblia y no oro, no leo su palabra, aleluya, entonces le estoy diciendo a Jesús que yo no necesito más de Él, y yo soy autosuficiente. Y por eso que Él dice, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque el pobre, aleluya, no depende de sí mismo, depende de aquellos que le den una frazadita para que se cubra en el frío, o depende de un vaso de agua de una persona generosa, o de un plato de comida. Amén. El mendigo, el pobrecito, depende de alguien más. Y esa es la idea. Y nosotros como cristianos también dependemos, necesitamos de Dios todos los días. Amén. Amén. El día que dejemos de orar, el día que dejemos de leer su palabra, el día que dejemos de obedecerle a Dios, aleluya, es ahí donde empezará, gloria a Dios, nuestro fracaso. Amén. Porque sin Él nada somos. Amén. Él dice, apartados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Amén. Nada. Por eso mi dependencia está absolutamente en las manos de Dios. Yo necesito pelear mi batalla, mi pelea todos los días, pero con la ayuda de Dios. Amén. ¿Pueden dar palmas a Cristo? Bien, vamos a leer Juan 14, gloria a Dios, 27. San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 27. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Y yo no se los doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él está diciendo que si tenemos la paz de Dios, no deberíamos tener miedo. Amén. ¿Por qué necesitamos tener la paz de Dios? Primero debemos estar en paz con Dios. Amén. Y segundo, debe tener la paz de Dios. ¿Me entendió? Voy a repetir. Debemos estar en paz con Dios. Si yo pequé, si yo le fallé a Dios en el transcurso de este día, inmediatamente mi deseo es estar en paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. Reconciliarme con Dios. Amén. Cuando ya me reconcilié, Dios me limpió mi pecado, ahora yo necesito tener la paz de Dios. Porque esa paz me ayudará a vencer todos mis miedos, todos mis temores. Aleluya. Amén. Yo necesito tener la paz. Por eso Jesús dice ahí, hablando Juan, dice, no como el mundo la da. Amén. Eso indica que la paz de Dios es una paz totalmente diferente a la paz que vemos en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Muchos piensan que teniendo más policías vamos a tener más tranquilidad. Y eso es totalmente mentira. Amén. Aquí no es que porque falta más policías o faltan leyes o faltan cárceles. Aquí el problema es que el hombre o la mujer ha desechado a ese Dios que puede seguir cambiando y transformando la vida. Y cuando el hombre y la mujer rechaza a ese Dios, no tiene norma, no hay quien lo vigile, no hay quien, aleluya, lo ayude a cambiar. Es por eso que cada día se desmorona y termina siendo malo. Gloria a Dios. No como el mundo la da, aleluya. Por eso no tengas miedo, no te turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, aleluya. Porque podremos ver cosas tan dolorosas, pero tendremos paz en el corazón, aleluya. Amén. Podemos ver que el tsunami alcanza hasta Chicama, pero tendremos paz, gloria a Dios. Amén. Tendremos paz, bendito sea el Señor. Hablando de Moravia, un país en Europa, Moravia, los moravos. Dice que Juan Wesley iba en ese barco. Juan Wesley iba en la segunda categoría y los moravos iban en la planta de arriba porque no tenían plata y venían en la planta de arriba del barco. De repente dice que comenzó a levantarse olas. Y hermano, y caían sobre ellos. Los golpeaba la olas, los mojaban. Y Juan Wesley estaba abajo, estaba cubierto en la segunda planta. Pero escuchó algo a los moravos. Mientras el mar los golpeaba, de repente los llevaba un poco más allá, un poco más acá. Los moravos comenzaron a cantar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios. Amén. Eso fue lo que le impactó a Juan Wesley. Él cuando sale lo ve, algo que el mar lo golpeaba, pero ellos estaban cantando. Y entonces él les pregunta, ¿y por qué ustedes están cantando? Bueno, porque no tenemos miedo, porque Dios está con nosotros. Amén. Eso, mira, dale palmas a Dios. Recordar también a aquel siervo de Dios llamado Pablo, que estaba en la cárcel amarrado en el cepo, aleluya, una madera apretando los pies, gloria a Dios, y allí en mala posición, tal vez en el frío durmiendo. Toda esa noche estaba Pablo con su amigo, pero dice que los presos de más allá comenzaron a oír que Pablo, gloria a Dios, estaba cantando alabanzas a Dios. Amén. No estaba como usted está bien sentadito en una posición confortable. No está como nosotros que estamos puestos una chompa y bien abrigaditos. Tampoco había gente que él pudiera impresionar porque tal vez cantaba muy bonito. Estaba tirado en el suelo, amarrado los pies y las manos, aleluya.
Pero lo que nos impacta es que él estaba allí alabando al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque no había miedo que él estaba aturdiendo a Pablo. No había temor en él. Todo lo contrario, Pablo cantaba a Dios porque tenía esperanza y sabía que Dios estaba allí. Pasaron unos cuantos segundos, las cadenas fueron rotas, aleluya, porque Dios es todo poderoso. Dale palmas a Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso, hermanos, aleluya, la iglesia no tiene miedo. Amén. Amén. No debemos tener miedo porque el miedo te paraliza. Amén. Vemos el ejemplo, gloria a Dios, de este apóstol llamado Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro estaba en la barca también, aleluya. Pero de repente ve a Jesús que de la orilla comienza a avanzar y se dirige a la barca. Pero él está caminando en el mar. Pedro lo queda mirando, impactado, impresionado. Le dice: maestro, manda que yo también camine. Y Jesús dice: ven. Pedro se baja de la barca y está mirando a Jesús, porque él dijo: ven. Pedro comienza a caminar y da varios pasos. No se hunde. Mientras Pedro estaba mirando a Cristo, no se hundió. Y de repente Pedro dice: que estoy caminando en el mar. Ay, cuando él ve, viene el miedo y comenzó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, dijo: sálvame, Señor. Jesús le dice: hombre de poca fe. Gloria a Dios. El día que dejemos de mirar a Cristo, comenzaremos nuestro fracaso. Porque yo puedo tener 1000 problemas. Yo puedo ser la peor persona, a mí me puede odiar todo el mundo, pero mi mirada no está en esas circunstancias. Mi mirada está en Cristo, como dijo Pablo, el único autor y consumador de mi fe. Amén. Hermanos míos, nosotros no le somos fieles a Dios porque Él nos bendice todos los días. Mi fidelidad no está basado en mis circunstancias. Recuerde esto. Es decir, cuando a mí me va bien, entonces le soy fiel a Dios. Y el día que me va mal, entonces voy a comenzar a ser infiel. Mi fidelidad a Dios no depende y nunca debe depender de mis circunstancias. Sea que me vaya bien o me vaya mal, yo le debo fidelidad a Dios. Amén. Sea que tenga dinero o no tenga dinero, yo le debo fidelidad a Dios. Sea que esté sano o esté enfermo, yo le debo fidelidad a Dios. Sea que tenga problemas o no los tenga, yo debo ser fiel a aquel que dio su vida por mí en la cruz de Calvario. Gloria sea al Señor. Vamos, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver otro libro, gloria a Dios. ¿Sí? Juan 10:14. Va a ver que Él se preocupa por nosotros, aleluya. Juan 10:14, ¿lo tenemos? Amén. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, aleluya. Amén. Si Él es nuestro buen pastor, sepa usted que tenemos, aleluya, una seguridad que otros no tienen. Amén. Si Él es nuestro pastor, Él se ocupará de mis necesidades, de mis peligros, de mis enfermedades, de mis escaseces. Amén. Amén. Porque Él es mi pastor. Gloria a Dios. Pero si somos sus ovejas. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos, aleluya, el fin que esperamos.
Él no nos tiene, aleluya, no nos aborrece. Amén. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él no ha venido a esta tierra a condenarnos, sino para que muchos sean salvos por Él. Amén. Él no ha venido a condenarme. Por eso, al igual que Juan el Bautista, su primer mensaje fue esto: arrepentidos. Jesús, cuando comienza su ministerio, dice las mismas palabras, dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si tenemos que estar en el reino de los cielos, o si queremos tener la protección de Dios, aleluya, debemos primero arrepentirnos. Amén. Amén. Obviamente que los que ya no somos arrepentidos, aleluya, tenemos esa cobertura, como dice Salmo 91. ¿Verdad, hermana Gloria? Amén. Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero hay una palabra clave. Si usted habita, es decir, si está bajo la sombra de ese árbol. Si usted deja esa sombra y que ya no quiero más este árbol, porque toda la vida me da sombra, además no hay una buena posición para acostarme, mejor me voy a tomar y nunca encuentro ese árbol, porque solamente es Jesús el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Dale palmas al Señor. Para terminar, aleluya, necesitamos su presencia. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hermano amado, hermano Zurita, lea usted Salmos 27, 25. Hermano Santos Chávez, Salmos 27, 1. Aleluya. Son promesas que Dios ha dado a nosotros. Nos ha dado como iglesia, nos ha dado como hijos. Amén. ¿Sí? Primero su presencia, segundo su providencia, tercero, aleluya, su protección. Aleluya. Por eso que David estaba seguro. Él esperaba la voluntad de Dios mientras él se escapaba de Saúl, se vivía en las cavernas, en los desiertos. Muchas veces no comía, no bebía, pero él siempre decía, aleluya, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. 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 Él no caminaba con miedo porque Dios siempre estaba con él. Gloria a Dios. ¿Qué dice entonces Hebreos? Capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tiene bonito? ¿Lo leo yo? Sí, lo leo yo. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, que dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa del Señor. Amén. Amén. No estamos solos. Dígame. Amén. Oh, gloria a Dios. Él nos ha prometido también su providencia. Es decir, si algo nos falta, Él nos va a dar. Amén. Que dice Salmos 37, 25. La palabra de Dios dice así, en Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, Y no he y visto. no he visto justo desamparado, ni su descendencia que Que mendigue mendigue pan. Ah, bendito sea el Señor. Amén. Joven fui y he envejecido, está diciendo David, y no he visto justo desamparado. Es decir, justo es aquel que ama a Dios, aleluya, y le obedece. Amén. Ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Lo último, Él nos ha prometido su protección. En Mateo dice, aleluya, que Él dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que dice, aleluya, Salmo 27:1. La palabra de Dios dice, Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te ¿De quién es temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Santo. atemorizarme?
Bendito sea el Señor. Y esa es la palabra que hoy en esta noche debe quedar grabada en nuestro corazón. Esta es la palabra. Después de todo lo dicho, quiero que esto se quede grabado en su mente y en su corazón. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Aleluya. ¿Por qué dice luz? Porque muchas veces, aleluya, vamos a estar en peligros. Muchas veces vamos a caminar con gente que nos desea el mal. Él será nuestra luz y nuestro Salvador. Amén. Por eso estoy convencido, dice aleluya. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién debo temer? ¿De quién? De nadie. De nadie. Parecido a las palabras de Pablo cuando él expresa y dice esto: a mí que me apartará del amor de Cristo. Hambre, cuchillo, cárcel, frío, calor, nada me apartará del amor de Cristo. Nada, nada. Póngase de pie esta noche, aleluya. Que Dios bendiga su palabra a todos los presentes. Amén. Recuerden que necesitamos su presencia. Amén. Mi relación con Dios, aleluya, debe ser permanente. Amén. Debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Aleluya. Y nuestra vida debe estar centrada en la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, a todos los presentes que en esta noche se han dado cita, Señor. Lo primero es lo primero. Te damos gracias por la vida, las fuerzas y la salud que nos concedes día a día. Por eso, Señor, siempre habrá palabras de gratitud, palabras de agradecimiento, Señor, por todo lo que ha hecho, hace y hará en nuestras vidas. Gracias, Señor mío, por hablarnos que estarás con nosotros siempre, Señor. Usted es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.